Tienes 2 plantas en casa que florecen menos de una vez cada 3 años, y cuando lo hacen, la mayoría de personas no sabe qué está mirando. No es decoración, no es casualidad, es una señal botánica que tomó siglos descifrar. Mientras tú lees esto, hay un mercado global de más de 4.000 millones de dólares que depende de que esas plantas sigan siendo invisibles para ti. No como misterio, como negocio. ¿Por qué nadie te enseñó a leer lo que tus propias plantas están diciéndote? Quizás ya lo sientes. El precio de los productos de cuidado personal sube cada año. Lo que antes costaba $2 ahora cuesta 8, y llevan adentro un ingrediente que probablemente tienes en una maceta junto a la ventana, sin procesar, sin patentar, sin intermediarios. La industria cosmética global mueve más de $600 mil millones al año. El aloe vera solo, el gel transparente dentro de esa hoja verde que tienes en casa, representa un mercado de $4.800 millones solo en gel procesado, 4 veces el PIB de varios países latinoamericanos, y viene de una planta que crece sin fertilizante, sin pesticida, sin tecnología. Tú tienes esa planta, y no sabes cuándo florece ni por qué. En este canal documentamos lo que los sistemas productivos modernos prefieren que no sepas, lo que los ancestros cultivaban, lo que la ciencia está redescubriendo. Y al final de este video vas a tener en tus manos algo concreto que puedes hacer este fin de semana con lo que ya tienes en casa. Imagina el año 1500 a.C. Estás en el delta del Nilo, en una ciudad llamada Tebas. El calor es de 40 grados, el suelo es arenoso y seco, pero en los jardines del templo de Amón hay filas de plantas con hojas gruesas y carnosas, espinosas en los bordes, que nadie toca sin permiso. Esas plantas no son ornamentales, son medicinales, son estratégicas, son la sábila. El papiro de Ebers, el documento médico más antiguo que existe, escrito aproximadamente en el año 1550 a.C., ya registraba más de 12 fórmulas distintas con aloe vera. Los sacerdotes egipcios la usaban en los embalsamientos de los faraones. Su efecto bactericida conservaba los tejidos, y también la sembraban a lo largo del camino que llevaba al Valle de los Reyes. No por superstición, porque entendían que la planta que florece en condiciones extremas tiene algo que otras no tienen. Esa misma planta fue introducida en América por Cristóbal Colón en 1492. La usaba como medicina para su tripulación durante travesías de meses sin puerto. España ya tenía plantaciones considerables, dejadas probablemente por la ocupación musulmana. En la antigua Grecia, el médico Hipócrates la llamaba antiinflamatoria y desinfectante. Dioscórides, en el siglo I después de Cristo, la describió con precisión en su herbario para tratar heridas, problemas gástricos y fatiga. Alejandro Magno conquistó la isla de Socotra, en el Océano Índico, en el año 333 a.C., no por oro, por aloe, para tener con qué curar a sus soldados. Y la lengua de suegra, la otra planta de esta historia, tenía su propio recorrido. Originaria del oeste de África tropical, desde Nigeria hasta el Congo, los pueblos de Mesopotamia la colocaban en las entradas de sus casas. No por estética. Creían que espantaba a los espíritus malignos. Lo que en realidad hacía, y esto es verificable, era filtrar el aire del interior. Ese conocimiento casi desapareció. La biblioteca de Alejandría ardió en el año 391 de nuestra era. Los archivos romanos fueron saqueados entre los años 410 y 476, y lo que quedaba del saber científico clásico fue destruido o dispersado. Durante siglos, estas plantas sobrevivieron en huertos familiares, en macetas de abuela, pasadas de mano en mano sin etiqueta y sin patente. Exactamente por eso sobrevivieron. No es una conspiración, es economía. El sistema no necesita prohibir el aloe vera. Solo necesita procesarlo, envasarlo, añadirle conservantes, crear una cadena de distribución de 9 pasos entre la planta y tu piel y cobrar el margen en cada uno. El mercado global de gel de aloe procesado se estima actualmente en cerca de $5.000 millones anuales, y se proyecta que llegue a $7.500 millones para el año 2032. Ese crecimiento no depende de que descubras más propiedades, depende de que sigas dependiendo del intermediario. Y la supresión aquí es estructural. Lo que la industria presenta como ventaja, la estabilización, la purificación, la concentración, en realidad elimina componentes activos que solo existen en el gel fresco. El acemanan, un polisacárido que se degrada rápidamente fuera de la hoja, es prácticamente inexistente en productos procesados a alta temperatura. Hay algo más. El amargor de la aloína, el compuesto amarillo que drena cuando cortas una hoja fresca, es exactamente lo que repele hongos y bacterias en el entorno de la planta.
Lo que el mercado te dice que debes eliminar antes de usar el gel es el sistema de defensa que lleva miles de años funcionando. No es un defecto, es el mecanismo. La misma sustancia que la industria descarta es la que los antiguos utilizaban para conservar tejidos durante décadas. Y la lengua de suegra tiene su propio capítulo en esta historia de invisibilización. La NASA publicó en 1989 un estudio de investigación sobre plantas purificadoras de aire para estaciones espaciales cerradas. La Sansevieria, el nombre científico de la lengua de suegra, fue listada como una de las plantas más eficientes para filtrar compuestos como benceno, formaldehído, xileno y tricloroetileno del aire interior. Esos 4 compuestos están presentes en pinturas, muebles nuevos, pegamentos y productos de limpieza que se usan en la mayoría de hogares. Una planta que filtra aire de manera pasiva, sin electricidad, sin filtros de repuesto, sin consumibles. El mercado de purificadores de aire domésticos mueve más de $12,000 millones anuales. La lengua de suegra no entra en esa ecuación comercial. 2 lenguajes separados por siglos describiendo la misma verdad. El papiro de Evers del año 1550 a.C. documentaba el gel de aloe para la cicatrización de heridas y la conservación de tejidos. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology en 2008 por investigadores de la Universidad de Jaén confirmó actividad antimicrobiana del gel fresco de aloe barbadensis Miller contra bacterias como Staphylococcus aureus. La misma función que los egipcios usaban empíricamente hace 3.500 años, descrita ahora en términos moleculares. Un estudio de la Universidad de Chulalongkorn, publicado en 2014 en la revista Odontology, identificó que el acemanan extraído del aloe vera estimula la regeneración de tejido óseo y periodontal en modelos animales. Ese mismo compuesto, el acemanan, se degrada en menos de 4 horas fuera de la hoja a temperatura ambiente. No existe en la mayoría de productos comerciales. Existe en la hoja que tienes en tu casa. El equipo del Dr. Gunnar Gjerstad de la Universidad de Texas identificó que una sola cucharada de gel fresco de aloe vera contiene más de 75 componentes químicos distintos, incluyendo 18 de los 22 aminoácidos conocidos y 7 de los 8 aminoácidos esenciales. 75 componentes en una cucharada. De una planta que crece con agua y luz. Y hay un dato que suena difícil de creer, pero está documentado. Las investigaciones sobre sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki en 1945 incluyeron el uso de gel de aloe vera en quemaduras por radiación. Un estudio posterior registró que personas tratadas con aloe cicatrizaron más rápido, y en muchos casos sin dejar cicatrices visibles comparadas con los grupos control. El mecanismo descubierto después fue la producción de metalotioneína, una proteína antioxidante que el gel estimula en la piel expuesta a radiación ultravioleta y térmica. Ahora viene lo que este canal exige. La honestidad que desinfla la ilusión. El aloe vera no florece en condiciones de interior estándar. Necesita mínimo 3 años de madurez, exposición solar directa suficiente y un estrés controlado. Si tu sábila no ha florecido, eso no indica un problema. Indica que las condiciones aún no se dieron, y forzar el florecimiento sometiéndola a estrés extremo puede dañar la planta irreversiblemente. El gel fresco de aloe vera no es para todos. El látex amarillo, la aloína, presente justo debajo de la piel de la hoja, puede causar irritación severa en piel sensible y nunca debe consumirse en cantidades altas por sus efectos purgantes documentados. Si tienes piel reactiva, hacer una prueba en zona pequeña antes de aplicación amplia es el único paso responsable. Y la lengua de suegra, aunque filtra compuestos del aire, no reemplaza la ventilación. El estudio de la NASA calculaba concentraciones de plantas necesarias para espacios cerrados que van mucho más allá de una maceta decorativa. Una planta en una habitación de 20 metros cuadrados hace una contribución real pero parcial. La planta no es una solución total, es una pieza de un sistema. Y eso la hace más valiosa, no menos. Llamemos a lo que sigue el protocolo de los 2 despertares. Primer despertar. El reconocimiento. Observa tu sábila. ¿Tiene al menos 4 años? ¿Sus hojas externas tienen más de 30 centímetros de longitud? ¿Está en una maceta de terracota o plástico con agujeros de drenaje en la base? Si la respuesta es sí a las 3 preguntas, tu planta está lista para la siguiente etapa. Si la respuesta es no a alguna, ese es tu punto de partida, no un obstáculo. Segundo despertar, el traslado solar. La sábila florece cuando recibe entre 4 y 6 horas de luz solar directa durante al menos 6 semanas consecutivas. Si está en interior, muévela gradualmente hacia una ventana con orientación este o sur. No de golpe. 1 metro más cerca cada 3 días.
El cambio abrupto de luz quema las hojas en plantas acostumbradas a poca luz. Tercer despertar. El sustrato seco. El error más común con el aloe vera en maceta es el exceso de riego. El sustrato debe estar completamente seco antes del siguiente riego. En invierno, una vez al mes es suficiente. En verano, cada 15 días. Usa sustrato específico para cactus y suculentas, o mezcla tierra común con un 40% de perlita. La perlita mejora el drenaje y evita la pudrición de raíz, que es la causa número 1 de muerte del aloe vera en maceta. Cuarto despertar, la señal de florecimiento. Cuando la sábila va a florecer, envía una espiga desde el centro de la roseta de hojas. Esa espiga puede crecer entre 30 y 100 centímetros de altura, dependiendo de la variedad. Las flores son tubulares, colgantes, en tonos amarillos o anaranjados. Aparecen generalmente entre enero y abril en el hemisferio norte. Ese es el momento en que la planta ha alcanzado lo que los botánicos llaman madurez reproductiva. No es un evento casual, es el resultado de años de condiciones acumuladas. Para la lengua de suegra, el protocolo es diferente y más sencillo. La sansevieria florece cuando está ligeramente estresada por raíces apretadas. Si tu maceta tiene más de 3 años y las raíces ya asoman por los agujeros de drenaje del fondo, no la trasplantes todavía. Ese estado de raíces apretadas, combinado con exposición a luz brillante indirecta en primavera, es exactamente lo que desencadena la floración. Las flores de sansevieria son pequeñas, blancas o cremosas, y emiten una fragancia dulce especialmente fuerte de noche. Aparecen en un tallo floral que emerge desde el centro de la planta. Para propagar la lengua de suegra, el método más directo es por hijuelos. Los hijuelos son brotes que la planta madre genera espontáneamente a nivel del sustrato. Cuando alcanzan entre 8 y 10 centímetros de altura, se separan con un cuchillo desinfectado en alcohol, cortando el rizoma que los une a la planta madre. Se dejan secar el corte durante 24 horas antes de plantar. Sustrato de cactus. Riego solo cuando el sustrato esté completamente seco. Resultado visible en 3 semanas. Para propagar la sábila, el proceso es idéntico en cuanto a los hijuelos. Pero si quieres usar el gel, el momento óptimo es cortar una hoja de la parte exterior de la roseta cuando la planta tiene mínimo 4 años. El corte se hace en la base, lo más cerca posible del tallo central. Se deja escurrir la aloína amarilla durante 10 minutos antes de usar el gel interior. Ese paso de escurrido elimina el componente irritante. El gel extraído se puede conservar en refrigeración hasta 72 horas antes de que la semanan se degrade significativamente. Hay una planta que ni siquiera toca el suelo perfecto para crecer. Una planta que florece en el desierto, con 99% de agua almacenada en sus tejidos, sin lluvia durante semanas, y aún así florece. Cuando finalmente llega el momento adecuado, no necesita que todo sea perfecto, solo necesita que las condiciones acumuladas durante años finalmente se alineen. Los botánicos llaman a este fenómeno adaptación xerofítica. La capacidad de almacenar recursos en tiempos de abundancia para usarlos en tiempos de escasez. Las tradiciones africanas que cultivaban estas plantas lo llamaban de otra manera, sabiduría del desierto. La planta que sobrevive sin agua no lo hace porque no la necesita. Lo hace porque aprendió cuándo guardar y cuándo usar. Tú lo has hecho también. En algún momento de tu vida acumulaste sin saber para qué. Aguantaste sin ver el resultado, y después, sin aviso, algo floreció. ¿En qué parte de tu vida sientes que llevas años acumulando y todavía no ves la espiga? Comparte este video con esa persona que tiene una sábila olvidada en el balcón y nunca le ha prestado atención. Con ese familiar que compra cremas caras sin saber que tiene el ingrediente principal en una maceta. Con quien sea que necesite recordar que las plantas más resistentes son las que florecen menos seguido, pero cuando lo hacen no pasa desapercibido. ¿Y tú? Cuéntame en los comentarios, ¿confías más en lo que crece en tierra propia o en lo que viene en frasco con etiqueta? ¿En lo ancestral o en lo industrial? Hay 2 posiciones reales ahí. Quiero leer las 2. Y si quieres seguir documentando lo que se cultivaba antes de que existiera la cadena de distribución, lo que la ciencia está confirmando sobre plantas que llevan milenios en los huertos de nuestros abuelos, aquí hay una comunidad que eligió saber. Suscríbete. No para seguir un canal, para no tener que volver a preguntar.